¿Qué tal, amigos y amigas de Nuevo Chimbote? Hoy tenemos una jornada muy importante en nuestro festival. Literatura y violencia contra la mujer es el tema de esta tarde. Es harto conocida la problemática que afrontan hoy las mujeres del Perú, que son víctimas de múltiples violencias. La escritora Norma Jiménez publicó un cuento hace 15 años, una historia desgarradora sobre la cual nos reunimos hoy para reflexionar. La autora ha publicado en revistas literarias y consideradas en algunas antologías, Tiempo de pesca, Cuentos del último navegante, Desde el silencio y Navío al viento. Nos acompaña también Carlos Valencia, escritor, crítico y maestro universitario, quien analizará desde el campo literario y desde otras aristas el cuento de la verga de Toro. Bienvenida, Norma, tu saludo para la gente de Nuevo Chimbote. Muchas gracias, Azucena. Buenas tardes, Azucena. Buenas tardes, Carlos, y a todo el público. Es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación a todos los organizadores de este festival. Y aquí estamos, Azucena, para poder compartir, para poder conversar e intercambiar ideas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, Norma. Carlos, tu saludo y te dejamos en la conducción de esta actividad cultural. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Azucena. Buenas tardes con todo el público allá en sus casas, en Nuevo Chimbote, en el Perú y en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Agradecer la invitación y saludar una vez más la iniciativa de que se esté llevando a cabo este Festival del Libro a la Lectura como una contribución a la cultura en Nuevo Chimbote. Saludos a Norma, con quien me une una amistad literaria, de profesión ya hace varios años, y eso me complace el día de hoy justamente para conversar en torno a este cuento titulado La verga de Toro, que como ya se ha mencionado ya tiene 15 añitos, es quinceañero el cuento, y sobre este nos va a servir como pretexto para tratar un tema de vigencia actual que es la violencia contra la mujer. Entonces vamos a dar lectura a un pequeño texto que hemos preparado y luego comentaremos y hurgaremos más en la génesis, aquellas ideas que el escritor, en este caso Norma, tendría bien darnos a conocer a todos. La verga de Toro de Norma Jiménez y la violencia contra la mujer. En literatura, las obras que trascienden son las atemporales, no porque no se sitúen en un tiempo determinado, sino porque sus temas son los de siempre y revelan la naturaleza humana que, en muchos casos, lamentablemente, permanece incólume, pues dentro del hombre habitan ángeles y demonios, como metáforas de nuestras virtudes y defectos humanos. Y precisamente, uno de esos defectos, tara social, es la violencia, y más aún la de género. En este campo es increíble ver cómo la realidad subordina a la ficción, pues contiene todos los elementos para crear tensión, drama y construir personajes que siempre son los mismos, pero con diferentes nombres. Y esta realidad novelística en muchos casos es la que se nos presenta a todos como una carta, pero que solo la sensibilidad del escritor puede ver en medio de la opacidad. Este es el caso de Norma Jiménez, quien a través del cuento La verga de Toro examina la sociedad para mostrarnos, a través de un drama familiar, la violencia en la sociedad ejercida contra la imagen femenina. El breve cuento gira en torno a un adolescente de 14 años, o 14 abriles, como se cita en el cuento, quien es violentada físicamente por su padre y hermano, al conocerse su estado de gestación. La brutal golpiza sume a la protagonista en la soledad, que desencadena en la desgracia envuelta en una atmósfera de muerte. De los 4 personajes, 2 son varones, el padre y el hijo, quienes se erigen como la imagen prepotente,
violenta y, lo peor aún, inclemente ante la súplica. En especial, el padre, quien despoja a toda la humanidad, arremete contra su hija utilizando aquel elemento que solo se usaba en casos de deshonra, la verga de toro. Norma Jiménez construye muy bien al personaje del padre y sostiene su actitud iracunda, furibunda, de inicio a fin. Furia que no se doblega ni ante la muerte de su propia descendencia. En esa misma línea está el hijo, quien aparece como el heredero de la violencia y se aúna al esfuerzo del padre. La presencia del hijo revela el carácter generacional de la sociedad, pues este es la representación de que todo se aprende en casa. Punto aparte merece la pregunta: ¿en qué momento se romperá esta negra cadena en la sociedad? Por otro lado, están las dos presencias femeninas, la de la hija y su madre. La primera aparece como la protagonista y como el reflejo de la violencia ejercida contra la mujer. Con sus 14 años, tuvo que experimentar el peso del machismo y la inclemencia de su propia familia. Norma Jiménez construye muy bien el drama en la escena del castigo físico y la dota de sentimentalismo con las palabras de su protagonista. Cito: "Perdóname, papá, perdóname, papacito". Fin de cita. En esta escena, el carácter suplicante de la hija no logra doblegar la inclemencia de la figura masculina. Mención particular, y no menos importante, merece la imagen de la madre, quien en la historia asume el rol de servir la cena y preparar y rezar durante el acto de violencia. Ella no tiene voz, aparece como una espectadora mutilada y sin presencia, que solo observa, reza y llora sobre el cuerpo agonizante de su niña. Por otro lado, aparecen tres elementos inmateriales que adquieren un valor simbólico en el cuento: la verga de toro, la muñeca y el cuarto. El primero, que es el más relevante, la verga de toro, en el cuento se le describe, cito: "Era grueso, de color amarillo colérico". Fin de cita. Este objeto del dolor es el símbolo de la prepotencia, del castigo inhumano. La figura masculina asume que con cada azote se exculpa la deshonra familiar. Este elemento se encuentra directamente asociado a la muerte, pues, cito: "Con tan solo 3 látigos morían irremediablemente". Fin de cita. Pero en el caso de nuestra protagonista, 3 fueron insuficientes para saciar la furia de los hombres. El segundo elemento es la muñeca. En el cuento, a esta muñeca se la humaniza para dotarla, para convertirla en la única amiga de la protagonista desfalleciente. Esta muñeca abraza, escucha y acompaña incluso en el día de su cumpleaños. El tercer elemento es la habitación. Este espacio reducido se convierte en el micromundo de la protagonista. Es el espacio donde debe expiar su culpa. Está encerrada. Este espacio se convierte en un panteón infantil, además, pues recibe en sus entrañas de tierra al bebé que nunca vio la luz. En definitiva, Norma Jiménez entrega al público un cuento bien estructurado, con calidad de lenguaje y sobre todo profundidad temática. Pero además de sus valores literarios, Norma Jiménez nos entrega por escrito la realidad aciaga que está, pero que muchas veces no queremos ver porque nos parecen que son las sombras de los otros y no las nuestras. Han pasado ya desde su publicación 15 años y aún podemos ver en la sociedad que la verga de toro continúa azotando a la imagen femenina y se sigue mostrando inclemente en manos despojadas de toda humanidad. Ese ha sido un breve comentario en torno al texto y sobre este vamos a conversar con Norma. Hay una pregunta que muchas veces a los escritores no les gusta mucho, pero al público sí, y tiene que ver con la génesis, el origen, el motivo de esta historia. Muchas veces nos dicen, ¿y a usted le pasó eso?
y al protagonista le sucedió eso. Entonces, ¿qué mejor que Norma para que nos cuente cuál fue, Norma, la génesis, el motivo, la excusa en el cual te inspiraste para escribir esta historia ya en el 2005? Bienvenido una vez más y cuéntanos. Gracias, muchas gracias, Carlos, por tus hermosas palabras. Me ha agradado mucho. Es cierto, el cuento se escribió en el año 2000, se publica en el año 2005 por la editorial Altazor en el libro Tiempo de Pesca. Allí sale por primera vez, digamos, el cuento. Luego, gracias también al profesor Gonzalo Pantigoso y al escritor que en ese tiempo era el editor, digamos, del libro Cuentos del Último Navegante, se considera el cuento en el libro Cuentos del Último Navegante. Es cierto, han pasado ya muchos años y muchas de las personas, de los estudiantes con quienes converso bastante sobre el cuento, o también recibo las invitaciones de las diversas instituciones, me preguntan y me dicen, ¿esto le sucedió? ¿Esto es su vida? ¿De verdad le castigaron sus padres? ¿Quedó usted embarazada? Y no sabemos, es decir, sabemos los escritores de que no siempre lo que se plasma en la escritura es nuestra vida o es una autobiografía. El maestro del cuento, Julio Ramón Ribeiro, nos decía en su decálogo de que todo cuento debe mostrar o debe narrar una historia. Pero esta historia real, ¿no? Debe parecer real. O en el caso de que no parezca real, haya surgido de una ficción, el cuento o la historia debe calar, debe llegar en el espectador. Es decir, que si la historia es inventada, debe parecer ficticia, debe parecer irreal. Y si es irreal, debe parecer, en este caso, como algo que ha sucedido. Entonces, en mi caso, la mayor cantidad de los hechos son digamos, ficticios. Ficticios en el sentido de que no me ha sucedido, no es autobiográfica. El meollo, es decir, la parte principal del castigo a una niña, que es en este caso la adolescente de 14 años, le sucede a una amiga. Y ella me cuenta la historia, pero otros eran los motivos, sino que los golpes habían sido tan fuertes que me impactó. Tan solo ese hecho de ver a mi amiga que había sido golpeada, que había sido castigada, cimentó en mí, digamos, esta idea para poder ficcionar todo lo que se observa, todo lo que se lee en el cuento La Verga de Toro.
Claro, y entonces es interesante como un hecho que para muchos, entre comillas, es intrascendente, porque cuántas cosas nos cuentan en la vida diaria, ¿no? Y como tú mismo dices, ese es el meollo, y ya con tu experticia y tu labor y oficio en la escritura, lograste construir este cuento. Algo que llama la atención en la historia es que hay cuatro personajes, pero ninguno tiene nombre, ¿cierto? Y tampoco aparece un lugar específico. Entonces, no sé si esto fue adrede, ¿tienes alguna intención? Digo esto porque cuando hemos trabajado la historia con mis estudiantes, no encuentran nombres. Entonces, el padre, la madre, el hermano, y es la única forma de reconocerlo. ¿Cómo fue este trabajo de no colocarle nombres propios a estos personajes? Que Es, son simbólicos, ¿no? El padre es sí, un símbolo, todos, todos. Luego es hablaremos de eso. A ver, ¿cómo fue este proceso? Sí, es cierto, Carlos. Ninguno de los personajes es el papá, el hijo, la mamá y la hija, ¿no? La típica familia, digamos, unida, ¿no? Ninguno de ellos tiene un nombre. Y se podría decir que todos mis trabajos, todos mis cuentos, digamos, no tienen un nombre específico, mis personajes. Y eso lo hago debido a que el lector se sienta más identificado, se pueda ver reflejado en los personajes, en los hechos, en lo que cuento, porque de esa manera el lector puede decir, yo soy tal personaje, o esto me sucedió, y yo siento que se va a identificar más, digamos, si simplemente coloco él o ella, el papá, la mamá, el joven, o la joven, la señorita, de esa manera. También aportando esto, el hecho de no colocarle nombres le da un poquito esta universalidad, ¿no? Es el padre de cualquier sociedad, es la adolescente de 14 años golpeada de cualquier espacio, ¿no? Como un agregado. Y entrando ya un poquito en materia, Norma, con respecto al tema de violencia contra la mujer, uno de los, entre comillas, protagonistas en este escenario es la figura masculina, ya fuese en la realidad como en la ficción, aparece como una representación tosca, violenta, prepotente, que considera tener la verdad y que ejerce algún tipo de violencia contra la mujer, a quien considera obviamente en carácter de subordinación. En tu cuento, esta representación obviamente recae en los dos varones, en el padre y en el hijo, sobre todo en el padre. Sin embargo, tú en calidad de mujer, a lo mejor quisieras ver cómo fue que lograste construir una imagen prepotente, pero masculina, tan bien formada de inicio a fin. Es un personaje redondo, coherente, que se sostiene en la historia, pero ¿cómo hiciste tú para construir? Digo esto porque cuando he conversado con amigos varones que construyen personajes mujeres, me decían, yo entrevisto mujeres para saber cómo piensan. Entonces, no sé cómo ha sido en tu caso, cómo lograste construir esta imagen masculina. Eh, bueno, ahí los personajes varones, ¿no? Son el papá y, y el hijo que representan el patriarcado, el machismo. Yo soy una de las personas que tiene muy desarrollada la empatía. Oh, tengo esa capacidad de ser muy sensitiva. Soy sumamente observadora. Me gusta mucho, digamos, por ejemplo, en una conversación o en una reunión, más que, digamos, conversar mucho tiempo, primero observar. Entonces, antes de, digamos, de
de plasmar, digamos, en el cuento, tuve que analizar bastante a estos dos personajes, ponerme, como se dice, en el alma, saber cómo actúan, cómo piensan en determinadas situaciones. Para escribir o para construir a mis personajes, lo que yo suelo realizar es bastante la investigación. Y entonces, en este caso, yo he, digamos, conversado bastante, he investigado, por supuesto, y conocido este tipo de casos también. Norma, eso es importante para los amigos que tal vez nos están escuchando y que están comenzando en el mundo de la literatura, o para aquellos que disfruten de la lectura, el saber que la escritura no todo es inspiración. Como dices tú, hay que investigar, ya fuese de fuente directa o escuchar a los expertos para poder construir, en este caso como el cuento, un personaje redondo que responda al estereotipo que estamos tratando de generar. Y ese es un valor, ¿verdad? Eso no, la investigación debería siempre ser parte misma de la creación. Ahora vamos al otro lado. Tenemos dos personajes femeninos, la protagonista, esta adolescente de 14 años, y su madre. Y lejos de lo que podemos pensar, yo quiero centrarme en la madre, y más no tanto en la protagonista. Esta madre tiene, creo que dos apariciones, uno cuando sirve la comida en la escena, y la otra es la observadora mutilada, sin voz, que ante el acto de violencia solamente reza. No digo que esté mal, pero acá no hay voz, no hay voto. Entonces, la misma pregunta, ¿cómo fue que construiste este personaje de la madre, quien es silente, pasiva en todo momento? Están maltratando a su hija y no dice nada, solo reza. ¿Cómo fue esta experiencia con este personaje de la madre, Norma? Porque, Carlos, y eso pasa en nuestra sociedad. Eh, en este caso, la mamá representa la pasividad, representa el temor, el miedo, representa ese mundo de las mujeres de quedarse calladas, de permitir y tolerar el abuso, las injusticias, temen mucho quedarse, por ejemplo, solas. Hay una dependencia, tal vez una dependencia emocional, una dependencia económica, y por tales razones no contestan, digamos, no responden, no manifiestan lo que piensan, lo que realmente sienten frente a, digamos, es por ello que nuestras estadísticas son, digamos, alarmantes. Es alarmante la cantidad digamos, de violencia contra la mujer que se genera día a día. Esto de la violencia es día a día. Son mujeres que no interiormente lloran silenciosamente. Y eso representa esta madre, esa mujer, digamos, callada, tímida, de nuestra sociedad, y que lo dicen las estadísticas. Claro, y Norma, entrando ya en materia vigente, en plena pandemia hemos visto, están las estadísticas, a esto que se ha llamado la sombra de la pandemia, porque este personaje mujer que tú has construido todavía existe lamentablemente en la sociedad y se ha agudizado más en esta época de pandemia. En tu cuento, por ejemplo, viven en una casa, papá, dos hijos y la madre, y es algo que se ha visto
obligado a suceder en la sociedad a raíz de la pandemia, y hemos visto pues que la violencia contra la mujer se ha acrecentado. Muchos hablaban al principio que la familia va a estar unida, que va a compartir esos tiempos y espacios que la dinámica del trabajo no nos dejaba, y ahora vemos todo lo contrario, en algunos casos, ¿no? ¿Qué podríamos comentar sobre esta sombra de la pandemia que se ha dicho mucho ahora? Así es, Carlos. Es cierto, en esta cuarentena, ¿no? Estamos todos los integrantes de la familia, pero ¿qué pasa con aquellos donde, digamos, hay violencia? Lamentablemente tienen que, digamos, convivir, tienen al enemigo en casa. No, digamos, no pueden hacer mucho. A veces dichas mujeres van, denuncian, pero nuestras autoridades no lo toman con toda la seriedad del caso. Esperan todavía que la mujer sea ultrajada, que sea herida cruelmente o hasta que sea todavía, en este caso, que la maten. Esperan todavía eso, lamentablemente. Claro, y como tú mismo dices, y vamos a relacionarlo con el cuento, muchas veces las autoridades esperan ver el agravio físico de forma concreta, ¿cierto? Tiene que estar magullada, qué dirán los peritos, el médico como tal. Si no tienen ese espacio. Y eso es lamentable en la sociedad, no llegar a ese punto. Digo esto porque en tu cuento la escena principal es la escena del maltrato, la escena cuando la protagonista es azotada con la verga de toro. Es una escena bastante dramática, sobre todo genera mucha sensibilidad ver cómo la protagonista pide clemencia, pide perdón, sin embargo este no le llega de ningún lado. ¿Cómo construiste esta escena, Norma? ¿Fue difícil en este momento dramático del cuento? Hay familias, Carlos, que en este caso castigan con este objeto, con la verga de toro. Y, y digamos que yo en mis trabajos literarios también plasmo, doy a conocer, digamos, un mundo de donde digamos, he surgido, que es el mundo andino. Entonces, en la sierra, la costumbre en mi pueblo, por ejemplo, en mi pueblo, que la sierra también es amplia, no podríamos generalizar, castigan con la verga de toro, con ese objeto, digamos, tan duro que a la primera golpiza, pues queda curtida la piel. Es intenso realmente el impacto que recibe el cuerpo. Entonces, en ese aspecto, yo me inspiré de alguna otra forma para poder retratar este aspecto. Las costumbres, la forma de castigar, la forma digamos, de corregir según los padres, ¿no? Los padres del mundo andino, de la sierra. Y muchos pensarán que en el cuento el hecho de ser azotado por la verga de toro es hiperbólico, ¿no? Que está exagerado, pero no. Como tú bien lo manifiestas, sucede en la realidad, solo que a veces no queremos ver porque es el problema del otro, no es mi contexto. Y es algo de lo cual tenemos que reflexionar, y para eso sirve la literatura, y para eso sirve tu cuento, para que podamos ver esas otras realidades que no dejan de ser nuestras. Como dices tú, si se ve en la sierra, son parte de esta sociedad. Otro aspecto en el cuento que tiene que ver con la sociedad es la presencia del hijo.
el hijo arremete contra la hermana porque así lo hizo el padre. Entonces vemos cómo se da esta herencia de la violencia. Desde tu perspectiva, lo que has escuchado, lo que has visto, tal vez, cómo ves este carácter generacional de que lamentablemente la violencia se va heredando. Es cierto, Carlos, se va heredando, se mantiene ese pensamiento machista de que el hombre es quien tiene que, digamos, estudiar y la mujer, te hablo de mi cultura, ¿no? De mi cultura andina. La mujer es quien tiene que ir a pastear, la mujer es quien tiene que ir digamos, o dedicarse a la cocina o a tejer. El hombre es quien tiene que, digamos, tener la mejor herencia en cuanto a las chakras, y el varón o la mujer, en este caso la mujer no, porque ella se va a casar y quien le va a mantener es, digamos, su pareja, su esposo. El pensamiento se mantiene, está allí, se conserva, por ejemplo, en nuestros padres, en nuestros abuelos, y lo que tenemos que realizar en este caso es, pues, cambiar, pero ya con las nuevas generaciones, ¿no? Que serían los niños. Claro, y tú desde tu labor de docente y que trabajas con adolescentes, creo que vienes haciendo esta labor desde tu presencia, con tu literatura. Todos tenemos una labor en la sociedad, todos tenemos que batallar contra esta tara social de la violencia contra la mujer. Pero quienes estamos en el mundo de las letras lo haríamos desde esta tribuna. Entonces, Norma, ¿cómo crees tú que la literatura o que tu literatura, que este cuento contribuye para tratar de someter un poco este defecto social que nos persigue ya muchas generaciones? Tratar de revertir, ¿no? Tratar de revertir, de cambiar el pensamiento machista, el pensamiento del patriarcado, para poder, digamos, modificar lo que, bueno, realizamos es seguir trabajando con la palabra, la literatura no puede estar a espaldas de la realidad o de la situación que atraviesa especialmente la mujer, ¿no? En este caso, que es violentada. Y, y si hay hechos, digamos, que afectan, y lo plasmamos, lo llevamos a la literatura, y esta literatura llega a los lectores, digamos, que va a tener un efecto de generar cambios en el pensamiento, les va a hacer reflexionar, generar conciencias, debates, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Estamos constantemente leyendo obras clásicas, y los chicos manifiestan, expresan la trascendencia, el mensaje, qué es lo que genera en ellos, y lo que observamos es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, por supuesto, positivo. Y eso lo está demostrando, ¿no? Por ejemplo, las últimas marchas, las últimas protestas que se están presentando en los jóvenes. Claro, entonces, Norma, tu literatura y este cuento La Verga de Toro se constituyen una forma de resistencia, ¿no? Es así como la literatura contribuye, no solo como una función lúdica, sino también una función social, como tú misma le dices, que nos invita a la reflexión. Y hay que decirle a todo el público que
Tu cuento está seleccionado desde la mirada del crítico Gonzalo Pantigoso como uno de los mejores cuentos en el libro Cuentos del Último Navegante, que suma y selecciona los cuentos desde la mirada de él con los criterios más preponderantes. Y qué bien que tu cuento esté ahí, como una voz de mujer y como un cuento que nos invita justamente a ser conscientes de esta realidad. Pero creo que aquí no acaba no acaba tu trabajo en cuanto a esta materia de lucha contra la mujer, Norma, porque tú tienes otras historias que tal vez no han sido publicadas aún. Cuéntanos, ¿qué otras historias has seguido escribiendo en esta misma línea? ¿O estás explorando otros campos temáticos tal vez? ¿Qué hay debajo del lápiz y que aún no hemos visto los lectores? Bueno, constantemente estamos trabajando con la palabra, ¿no? Lo que yo plasmo en mi trabajo son dos aspectos. Es, digamos, esta parte de la situación de la mujer, como también las costumbres del mundo andino. Esos dos aspectos yo rescato, ficciono, argumento, construyo en mis trabajos. Este año íbamos a publicar, pues, Carlos, una antología, pero debido a la pandemia no salió. Y allí justamente, ¿no? Habíamos considerado dos cuentos. Uno de ellos es Las encomiendas del diablo, que recoge, digamos, las costumbres del mundo andino, de la sierra. Es la historia de un agenciero que tenía la costumbre de abrir las encomiendas, pero luego lo descubren y es castigado cruelmente. Ese es el argumento en el cuento Las encomiendas del diablo. Y el otro cuento, como se dijo en el grupo Isla Blanca, y recuerdo tus palabras textualmente, ¿no? Que dijiste, ese es el primo hermano de La Vega de Toro. El cuento lleva por título Canto de una tormenta, que justamente una adolescente, en este caso, una adolescente es ultrajada, es violada. En este caso yo me introduzco en esta, digamos, en esta adolescente y le doy voz a la chica que ha sido violada. Y es una historia también, digamos, impactante que nos conmueve al leerla. Así es, Norma, y para todos los que nos escuchan, bueno, quienes hablan, Norma, somos participantes del grupo literario Isla Blanca y yo he tenido pues la oportunidad de leer este cuento segundo que has manifestado y que lo reafirmo, ¿no? Es el primo hermano de La Verga de Toro y que yo espero que muy pronto salga a la luz para que podamos beber, por un lado, de la calidad literaria y poética también que tienes en tu prosa y por el otro lado, para ver esa realidad que lamentablemente seguimos cargando como sociedad, ¿no? Que es la violencia contra la mujer. Y qué bien que tú seas una vocera de la resistencia, porque se trata de eso, ¿no? De generar resistencia, de luchar contra esta tara. Norma, en tus lecturas, ¿qué otras historias conoces en torno también a este tema de violencia contra la mujer que nos puedas compartir? Bueno, no soy la única que, digamos, muestra esta temática. También hay otros escritores chimbotanos. Tenemos a nuestro querido escritor y desantiguoso con su cuento Se necesita muchacha, donde una
digamos, una empleada doméstica ha sido ultrajada sexualmente y al quedarse, digamos, embarazada, sus padres, en este caso, la echan de su casa. Y los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que ultrajan sexualmente, digamos, no son castigados, quedan en total impunidad. Eh, También en esa misma línea está nuestra querida escritora Gloria Díaz, especialmente con su cuento Piel de Cañán, donde se ve la hostilidad colectiva, el maltrato de un grupo de personas hacia una mujer que, digamos, tiene una apariencia de pobreza, o es una mujer, digamos, poco atractiva, descuidada, y allí los hombres la insultan, la maltratan, incluso hay un abuso sexual, y los hombres igual quedan totalmente, digamos, total impunidad. También en esa misma línea está Eva Velázquez, en su libro Pasaje Mar Amarillo, con el cuento el Regreso, donde se ve el maltrato psicológico digamos, de parte del hombre hacia la mujer, porque el hombre prefiere la política, prefiere la calle, y deja abandonada a la mujer. Digamos, de que no soy la única, y hay, como hemos visto, varios escritores que abordan también esta temática. Pienso también en el cuento de La venganza, ¿no? De Ítalo Morales también, que gira en torno a un acto de ultraje. Se me ocurre que sería bueno que algún fondo, algún editor reúna las historias que son una forma de resistencia en una antología y que llegue al público, ¿no? Para que de esta forma podamos generar esta conciencia, y a partir de la literatura se abran los debates y se tome conciencia. Norma, siempre es un deleite hablar contigo. Podríamos charlar más, no obstante vamos a ser respetuosos de los horarios. Azucena, te cedo la palabra. Gracias Norma, gracias Carlos. Creo que para toda la comunidad que hoy se ha dado cita a este espacio para un poco escuchar las reflexiones y justamente poner en vigencia este tipo de literatura, ¿no? Y como ustedes dicen, qué importante sería que de repente se haga una recopilación en una antología para este tipo de publicaciones que me parecen muy trascendentes, justamente ahora donde la tasa de violencia contra la mujer, los diferentes múltiples tipos de violencia que existen, cada vez azota más, no solo en las mujeres adultas, sino a niñas, adolescentes, y ya lo han mencionado muy bien, cómo en este tiempo de emergencia sanitaria hemos visto, ¿no? Que la violencia no es solo el espacio público, que en su momento nos decían que teníamos la culpa, ¿no? Sino son los espacios más privados, íntimos, los núcleos familiares, donde el ejercicio de violencia, donde esta falta aún de desconstrucción, de formas de crianza a los niños, a las niñas, siguen haciendo que la violencia, que este ejercicio de violencia sea aún mucho más contundente, mucho más cruel, ¿no? Bueno, con esta pequeña reflexión cierro este espacio. Otra vez muy agradecida por su participación. Gracias, Norma, por haber aceptado esta invitación.
Y bueno, esperamos verlos y encontrarnos en otros espacios para seguir dialogando y reflexionando sobre estos temas. Gracias. Gracias, amigos del festival. Y en unos minutos también nos volvemos a encontrar con otra actividad muy importante sobre la mediación en tiempos de pandemia.